Asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Me voy a referir solamente a dos temas que no quiero que se queden fuera, para luego tener la oportunidad de concentrarme en lo que se ha discutido en la última intervención y en esta comisión general, que es el modus vivendi y la excepción que aparentemente se pretende que se haga bajo ese pretexto. Pero antes de entrar al tema del modus vivendi, unas pocas observaciones sobre el informe. Es fundamental, compañeros de la Comisión de Educación, incluir con claridad los criterios para la distribución de recursos. Ese artículo ha tenido una variación importante entre el primero y el segundo debate, y si hay una posibilidad de ser exigentes en el tema de calidad es en los criterios para la asignación de recursos. Por favor, revisen eso, y hay que incluir entre los beneficiarios de esos recursos a los conservatorios de música y artes. Eso es fundamental. No se justifica en el artículo 52 ninguna excepción para universidades y escuelas politécnicas de las Fuerzas Armadas. Revisemos en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de derecho, cuál es la justificación para incluir tal excepción. Creo que se debe incluir también la categorización de las universidades y de las carreras, también en la línea de la calidad. Hay un artículo muy importante, es el artículo 117, sobre el reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero. Aquí hay que hacer algunas variaciones, no se puede seguir con un trámite tan engorroso si lo que pretendemos es incentivar a los ecuatorianos y las ecuatorianas que han salido del país, que han hecho un esfuerzo para formarse, y pretendemos incentivar que regresen. Hay que facilitar la inscripción de sus títulos. Además, deberíamos poner expresamente que ese trámite es gratuito. Por mucho que se facilite el trámite, si tienen que volver a pagar el equivalente de una carrera o de un semestre o de un año de estudios, no tienen ningún incentivo esas personas para regresar y contribuir con lo que ya ha sido su esfuerzo. Hay que volver a hacer la evaluación de profesores en un artículo expresamente, como estuvo en el informe para primer debate. El informe del CONEA, no podemos hacer tabla rasa del informe del CONEA. Tiene que tener validez. En lo que presentaré por escrito estoy proponiendo una disposición transitoria respecto de ese informe, en donde se establezca que en el plazo de 12 meses, o discutamos el plazo si es menor o mayor, se tiene que volver a hacer una evaluación a las universidades que fueron calificadas con la letra E. A las universidades calificadas E, y las que en este caso ya no pasen la evaluación deberán terminar su trabajo, deberán terminar su vigencia. No podemos hacer tabla rasa del informe y mandar a repetir una nueva evaluación como que aquí no hubiera existido el informe y todos los problemas que hay. También, compañeros, creo que no se puede crear universidades por transitoria. Ni las públicas, ni las privadas, ni ninguna. El gran problema, lo que hoy criticamos, es que por favores políticos se hayan creado universidades sin ser lo suficientemente exigentes con los requisitos académicos. Ese es el problema frente al que hoy estamos. Esa es la gran crítica que hacemos. No podemos al mismo tiempo hacer una crítica, establecer nuevas condiciones, pero por esta última vez sí vamos a crear las que a nosotros o al país, finalmente, si es que es así, le interesan. Si es necesario establecer la moratoria, digámoslo con claridad, pero sin volver a repetir el error del que hoy nos estamos quejando. Si es que lo que hay que hacer es excepciones a la moratoria, hagamos la excepción, pero eso no significa crear la universidad, ni tampoco es necesario definir las sedes. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con esa transitoria? Creo que se podría agregar, como lo sugerí en el informe para primer debate, la transcripción de la norma que está en la Constitución, que dice que la planificación es obligatoria para el sector público y referencial para el sector privado. Creo que al hacer eso podríamos evitar una gran cantidad de fantasmas que se están creando en las universidades privadas respecto de la planificación. No hay ningún motivo para esos fantasmas, pero si incorporar esa línea hace la diferencia y resuelve el problema, hagámoslo. Es la misma línea que está en la Constitución. La planificación es obligatoria para el sector público y referencial para el sector privado. Y ahora sí, permítanme comentar el tema del modus vivendi, que en las últimas dos intervenciones aquí se han hablado. En primer lugar, ¿qué es el modus vivendi? ¿Cuándo fue firmado y en qué contexto? El modus vivendi está publicado en el registro oficial número 30 de 1937. El modus vivendi fue firmado y publicado en 1937. En otro momento político, en otras condiciones,
Estábamos pasando la revolución liberal, luego de la expulsión del país de la Iglesia Católica. El modus vivendi fue en ese momento una especie de reconciliación, de restablecimiento de relaciones. 1937. ¿Qué dice el modus vivendi sobre la educación? Porque aquí también a mí me preocupa mucho que se pretenda hoy, a través de un artículo de la ley, hacer una interpretación que va mucho más allá de lo que dice el modus vivendi. Permítanme leerles el artículo 2 del modus vivendi. Dice: el gobierno del Ecuador garantiza en la República la libertad de enseñanza. De acuerdo, por supuesto. La Iglesia Católica tiene, pues, el derecho de fundar planteles de enseñanza, proveyéndolos de personal suficientemente idóneo y de mantener los existentes. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto. Ni se necesita el modus vivendi para garantizar esto. Hoy tenemos una Constitución y unas leyes que lo garantizan. Sigamos leyendo. En consecuencia, el gobierno se obliga a respetar el carácter propio de esos institutos. Y por su parte, y aquí subrayemos, y por su parte, la Iglesia se obliga a que ellos se sujeten a las leyes, reglamentos y programas de estudios oficiales, sin perjuicio del derecho de la Iglesia para dar a dichos planteles carácter y orientación católicos. Aquí está. El modus vivendi no dice que no tienen que cumplir la ley, al contrario, dice que tienen que cumplir la ley, como cualquier otra institución y como cualquier otra organización en un Estado de Derecho. Eso dice el modus vivendi. La Iglesia se obliga a sujetarse a la ley. No dice aquí que el modus vivendi le permite a la Iglesia Católica o a ninguna iglesia le podríamos permitir en este Estado laico, a ninguna iglesia le podríamos permitir que tenga reglas diferentes. Es cierto que mientras esté vigente el modus vivendi tenemos que cumplirlo porque es un tratado internacional de un Estado laico con otro Estado en la comunidad internacional. Ese otro Estado se llama la Santa Sede. Pero yo quiero invitarles, compañeros y compañeras, a que ustedes revisen algunas otras cosas que se hacen a nombre del modus vivendi. Revisen, por ejemplo, el convenio de fortalecimiento espiritual de las Fuerzas Armadas y de la Policía, todavía vigente, por el cual un Estado, que es la Santa Sede, nombra funcionarios para nuestras Fuerzas Armadas y para nuestra policía. Y el gobierno ecuatoriano se compromete a pagarle. En un Estado laico que trata por igual a todas las religiones, es cierto que nosotros le permitimos a cada confesión religiosa en este país nombrar funcionarios de su creencia o que representen a esa confesión religiosa para que estén dentro de los cuarteles. Es cierto que les permitimos eso a todas las confesiones religiosas, que tratamos por igual a todas las religiones. Además, el propio modus vivendi debería ser revisado a la luz de una Constitución que hoy dice que el Ecuador es un Estado laico y lamentablemente en las leyes, en los reglamentos, en las políticas públicas y en nuestra propia forma de hacer política, estamos muy lejos de comprender todavía las implicaciones que tiene el que el Ecuador sea un Estado laico. Y eso no significa que la población no profesa una religión, por supuesto, tenemos una población profundamente religiosa. Lo que tenemos que aprender es a separar la religión como la creencia y la práctica privada de la religión como lo que guía la práctica pública. En lo público hay ética pública. En las decisiones sobre lo público lo que determina es la Constitución, las leyes y los derechos humanos como la base de la ética, no la religiosidad particular de cada uno, aunque fuera la mayoritaria. Y creo entonces que en esta ley hay que dejar claro que el Ecuador es un Estado laico. El modus vivendi se tiene que respetar porque es un convenio internacional vigente, pero no pretendamos darle una nueva interpretación al modus vivendi y ahora poner en la ley un artículo que va mucho más allá de lo que el propio modus vivendi dice. Lo que la transitoria de la ley dice es más que suficiente. Dice que se respetará el contenido del modus vivendi y de la ley. No hay para qué hacer interpretaciones que vayan más allá y no podemos olvidarnos que este es un Estado laico y va siendo hora de que revisemos no solamente esta ley, sino muchas otras leyes y muchas otras decisiones que tomamos a la luz de eso. El Ecuador es un Estado laico, así lo dice la Constitución, insisto en lo que he dicho, el modus vivendi está vigente, por lo tanto vamos a tener que cumplirlo, pero incluso deberíamos revisar la posibilidad de denunciar el modus vivendi y establecer otra forma de relación con las confesiones religiosas que están en el país, las que se respetan todas, pero el Estado no puede tener predilección por ninguna y tampoco puede tener una religión propia porque eso es atentar contra el derecho de los ciudadanos.